Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver la continuación del segundo tema, que son de las categorías gramaticales. Ya vimos las 9, tenían de tareas consultar cuáles eran las variables y cuáles eran las invariables. Entonces acá les estoy explicando primero que las variables son aquellas que admiten cambios en su forma, que de alguna manera se pueden llegar a modificar, mientras que las invariables son las que nunca pueden modificarse porque no lo permite. Entonces en el grupo de las variables tenemos a los sustantivos, los adjetivos, determinantes, pronombres y verbos. En las invariables tenemos a las otras cuatro, que son adverbios, preposiciones, conjunciones e intersecciones. El día de hoy vamos a ver solamente las variables para no confundirnos, para no llenarnos de información porque siempre son temas un poco extensos. Traté de resumírselo en lo más posible. Las diapositivas están bien explicaditas. Recordemos que todo el contenido tal cual debe estar registrado en el cuaderno para que lo puedan repasar, para que lo puedan tener en cuenta y cualquier duda pues el día que tengamos asignado pues se van a ir resolviendo. Bueno, en primera medida tenemos el sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Es una categoría gramatical o una palabra que nombra un objeto o un sujeto. Pueden ser seres, objetos, lugares, sentimientos, emociones, entonces ahí les pongo el ejemplo. Pueden ser nombres propios, puedo referirme a una ciudad, entonces Juan, auto, casa, Buenos Aires. Ahí entre paréntesis les especifico mucho mejor cuando menciono cada uno. Los sustantivos tienen varias clasificaciones de acuerdo a su función y a su uso. Tenemos la primera. Se puede clasificar según las cosas a las que nombra. En este caso tengo cuatro: el sustantivo propio, el sustantivo común, los sustantivos abstractos y los concretos. Los propios es cuando yo nombro una forma concreta de un objeto en particular. Siempre van a ir con mayúscula porque son nombres. Entonces José, Lina, Colombia, nombres propios como el nombre lo indica de una persona, de una ciudad. Luego tengo el común. Nombran a una persona, animal de manera general. Entonces yo puedo decir la mesa, la silla, vaca, perro, montaña, amor, odio, dependiendo. Luego tengo los abstractos. Son los que me muestran una idea o un sentimiento que puede ser percibido por los sentidos. Entonces libertad, felicidad, odio, que lo siento mas no lo puedo demostrar. Y tengo los concretos, que ya es algo que también se percibe por un sentido, pero que yo puedo sentirlo en mi cuerpo, lo puedo palpar. Entonces el hambre, el frío, calor, todos esos se catalogan como sustantivos concretos. Otra caracterización que tengo es la de individuales y colectivos. Los individuales es cuando se nombra algo en particular, cosas, objetos, entonces campo, abeja, casa, isla. Y los colectivos son cuando ya se nombra de manera global o grupal los seres. Entonces ya es que se agrupa una cosa de elementos, entonces manada, equipo, bosque, dentadura. Ahí les puse un ejemplo más concreto si lo pueden ver. Por ejemplo, en sustantivo individual tengo letra, ya en el colectivo sería abecedario. En el individual tengo un soldado, pero ya si estoy hablando de varios ya hago referencia a un ejército. Tengo también, por ejemplo, tecla, pero si hago referencia a varias, ya el colectivo sería teclado. Así más o menos, chicos, se está dando la cohesión de los sustantivos individuales y los colectivos. Ya en el caso del que el sustantivo pueda numerarse o no, estamos hablando de un sustantivo contable, que puedo contar, que puedo especificar su cantidad. Entonces le puse manzana, una manzana, dos manzanas, tres manzanas, 20, 30 manzanas, mesas, 5 mesas, 8 mesas, 100 mesas. Puedo especificar con un número la cantidad a la que me estoy haciendo referencia. Pero si este no se puede numerar, sino medir, entonces ya hablamos de un sustantivo incontable, de un sustantivo, como ahí lo especifica, no contable. Por ejemplo, el agua y el azúcar, yo no puedo decir una agua, pero sí puedo especificar la cantidad a la que me hago referencia: 3 litros de agua. Azúcar, no puedo decir 2 azúcares, pero sí puedo especificar 1 kilo de azúcar, 2 kilos de azúcar. A eso se hace referencia a los sustantivos, tanto los contables como los no contables. Bueno, ahora pasamos a hablar de los adjetivos. Son las palabras que me complementan al sustantivo, me puntualizan más información, me dan más detalles. Siempre el adjetivo
es el complemento del sustantivo. Va de acuerdo a género y número al que estoy hablando. Entonces tengo padre ejemplar. El sustantivo ahí sería padre y el adjetivo es ejemplar. Me muestra que es una característica de ese padre. Vino tinto. Entonces tinto es la característica o el adjetivo que me acompaña el sustantivo, que en este caso es vino, que hace referencia a qué tipo de vino es. Y otro ejemplo que les puse allí es música clásica. Hace referencia a que clásica es la característica o es el tipo de música en el que este caso estoy hablando. Entonces siempre me va a complementar el sustantivo, me permite dar más información, me permite mostrar una cualidad, una característica del sustantivo al que yo me estoy haciendo referencia. Listo, ahora seguimos con los determinantes. Son las palabras que acompañan al sustantivo para poderlo concretar o determinar. Entonces tenemos varios tipos de determinantes. En este caso, chicos, vamos a copiar el cuadro y solamente los vamos a tener en cuenta. Listo, los vamos a tener en cuenta para que como que se familiaricen con cada uno. Es necesario porque o si no, más adelante nos podemos confundir. Que tengan claro, que lean, que puedan saber cuáles son los determinantes, a identificarlos a modo general. Entonces les puse ahí de acuerdo a su clase y a su definición. Tenemos de acuerdo a su clase los artículos, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos. Ahorita aparecen otros 3 que nos hicieron falta. Entonces en el caso de los artículos son palabras que me acompañan al sustantivo por la forma en que habla y escucha. El, la, los, las son los que más vamos a utilizar. Los demostrativos me indican una proximidad o lejanía. Están los de cercanía, distancia media, lejanía. Un posesivo es el que, pues como su nombre lo indica, hace referencia a un poseedor. Puede ser uno o varios poseedores. El indefinido, una cantidad, no me especifica cuál, simplemente una cantidad, una, otros, tantos, pocos. Me especifica una cantidad, pero no como tal, no me dice acierto el número contable como tal. Tengo los numerales, los que me señalan un orden o una cantidad precisa. Ahí me dice cuáles pueden ser. Los interrogativos, que son los que cuando quiero preguntar, y los exclamativos cuando es una sorpresa o una emoción. Acá abajo les puse los que eran para interrogativos y exclamativos. Solo es tenerlos en cuenta, ¿listo? No siempre se utilizan y cuando los utilizamos, como le digo, utilizamos más los que ya les había mencionado anteriormente, pero sí es necesario que ustedes lo tengan presente, que puedan saber cuáles son. Ahora seguimos con los pronombres. Entonces, son los que me pueden sustituir al sustantivo. Puede referirse a una persona, animal, cosas y más que todo, pues para que no se esté repitiendo. Vuelvo y digo, me pueden reemplazar al sustantivo desde que yo sepa el contexto en el que me estoy refiriendo. Entonces, por ejemplo, les puse acá Fernando estudia publicidad. Entonces, ¿a quién hace referencia Fernando en un pronombre? A él. Entonces puedo poner él estudia publicidad. Tengo Juan y Lina estaban en Nueva York. Entonces, Juan y Lina, ¿a qué pronombre me refieren? A ellos. Y tengo por último, Sophie y yo fuimos de compras ayer. Entonces también hace referencia al pronombre nosotras fuimos de compras ayer. Me pueden reemplazar al sustantivo, no me altera en nada el significado de la oración. Simplemente lo reemplaza para no repetir, para no reincidir, o si la persona sabe qué contexto estoy hablando, pues se puede utilizar. Tenemos muchos tipos de pronombres, pero vamos a basarnos en 2 que son los que yo necesito y quiero que tengan muy en claro y que aprendan: los personales y los posesivos. Los personales, los que se refieren a personas sin nombrarlas por su nombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Pueden ser singulares, pueden ser plurales. Singular cuando hago referencia a una persona y plural cuando hago referencia a 2 o más. Y los posesivos son los que me hacen referencia a quién le pertenece. También se dividen en singulares o plurales, pero la diferencia es que en el plural solo se le agrega una S. Entonces acá tengo mío, tuyo, suyo, nuestro. En el caso del plural sería míos, tuyos, suyos, nuestros. Es muy importante que tengamos en cuenta esos dos tipos de pronombres. Y por último tenemos los verbos. Me expresan una acción, un proceso, un estado. Pueden utilizarse de acuerdo al tiempo verbal, sea presente, pasado, futuro. Constituyen oraciones por sí mismos. Me muestran la acción que ejecuta el sujeto o quien está realizando.
se acompañan siempre de un complemento para saber cómo ocurre la acción o qué elementos involucra. Estos son quizás los que más hemos visto, ¿no? Los verbos. Entonces acá les puse unos verbos. Les pongo amar, correr, estudiar, trabajar. Y tenemos muchísimos más que usamos diariamente. Estos verbos que les estoy mencionando acá están en infinitivo. Siempre van a terminar en ar, ir. Entonces, ¿qué quiere decir en infinitivo? Quiere decir que no se han modificado, porque como no se han conjugado, no se han combinado con un tiempo verbal o con un pronombre. Por lo menos tengo amar. Si lo conjugo con la primera persona del pronombre personal sería yo amo. Si estoy hablando en presente, yo amé. Si estoy hablando en pasado, yo amaré. Si estoy hablando en futuro. Si le cambio el pronombre, entonces ya queda diferente. Entonces ustedes aman, ustedes amaron, ustedes amarán. ¿Sí ven, chicos, cómo es la diferencia? Y lo mismo pasa con todos los verbos. Siempre los vamos a conocer en infinitivo y nosotros, de acuerdo al momento en que vamos hablando, los vamos modificando, vamos utilizándolos. Entonces, como les decía, los que vimos anteriormente son variables. Como vimos, todo se puede modificar, se cambian de acuerdo a si es singular, si es plural, si estoy haciendo referencia a un posesivo, si estoy haciendo referencia a una cuestión que siempre va a estar variando. Por eso se le llaman variables, se pueden modificar. Ahí les dejo el compromiso que se tiene que entregar el próximo martes o el martes de la otra semana como plazo máximo 2 de la tarde. Y pues el otro martes les subiré el contenido que es la continuación de las categorías gramaticales, pero ya serían las invariables. Chicos, lean muy bien la información, porque a veces se lee, pero no decodifican bien. Necesito que lean, que contextualicen lo que están leyendo. Si es necesario, investiguen un poquito más por internet, me mandan un correo y en la medida que a mí me quede posible, yo con mucho gusto les podré ir resolviendo las dudas. Ojo, todo el contenido debe ir copiado tal cual en su cuaderno organizado, y el día que me manden la tarea, que la tarea consta de que por cada ejemplo que vimos hoy de categorías gramaticales variables, su merced me envíen por favor 5 ejemplos como los que yo les puse ahí, pero ustedes consultan los mismos. Ojo, no me vayan a repetir los míos, por favor, busquen, indaguen los propios. Cuando me envíen la tarea, la evidencia de la tarea, también me envían la evidencia del contenido. Por favor, califico que esté bien organizado y firmado por su acudiente. No siendo más, espero les rinda, les saquen provecho y sobre todo puedan llegar a entender este tema.